Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, analizando y compartiendo la información. Muchas gracias por estar una noche más siendo fiel, como no, a este programa y a esta casa. Don Francisco Dávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. ¿Cómo estamos? Estamos aquí un día más a contar lo que podemos, porque las cosas, pues, vemos cómo están en el mundo, que sigue con la guerra de Ucrania, no para. Sí. Hoy mismo ha caído bastantes misiles. En fin, vemos cómo está el tiempo. Estamos en el mes de noviembre, el calor que hay, y la verdad es que la situación económica en España pues no afloja, los precios de alimentación siguen subiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando llueve, como ha llovido en la península, pues los destrozos son enormes. Efectivamente. Bueno, le comento que acaba de llegar una información del primer ministro polaco, convoca una reunión de emergencia para investigar la posible caída de misiles rusos. El primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki, ha convocado este martes urgente el Comité del Consejo de Ministros para Asuntos de Seguridad Nacional y Defensa tras la explosión ocurrida en el pueblo de Sebodo, justo en la frontera con Ucrania, y que la radio local polaca SEK atribuye misiles rusos perdidos. La misma fuente informa de muerte de 2 civiles. Los misiles impactaron, al parecer, en un granero. Es decir, que bueno, estamos viendo, dice, se trataría, si esto se confirma, se trataría la primera vez que misiles rusos alcanzan el suelo de la OTAN. Entonces, es un problema que estamos viendo que se está agravando, porque si ya cae un misil y esto es cierto, pues la OTAN se podía activar inmediatamente y esto se agravaría bastante la situación. Por lo tanto, estamos viendo que la guerra de Ucrania no afloja, sino cada vez más agravada, y son situaciones que estamos viviendo de muy tensas relaciones entre Rusia con Europa, y bueno, y esperemos que esto se calme, porque al final somos todos afectados y tenemos un problema. Es que es peligroso que sea dentro de un país de la europeo que la OTAN tiene que intervenir, y obviamente tiene que defender a los países europeos, y eso sería un conflicto bastante grave. Podría provocarse una guerra, la tercera guerra mundial a lo mejor, porque en definitiva la OTAN tiene que defender a todos esos países que están dentro de la OTAN. Bueno, esperemos que las cosas aflojen y no sigan tensadas, porque si no tendremos problemas. Quería comentarle que la audiencia de Sevilla rechaza aplazar la entrada de prisión de Griñán y le da 10 días para su ingreso voluntario. El tribunal sentenciador considera que no existe fundamento legal para demorar la ejecución de la pena del caso ERE. Es decir, ya están condenados, han solicitado el indulto, pero entienden que no tienen que esperar a que venga el indulto sí o no, sino que entre en prisión y ya cuando llegue la información, pues ya se verá lo que se hace. Pero lo que está claro es que le está dando 10 días para que ingrese voluntariamente en prisión, si no, pues tendrán que ir a buscarlo. Yo, la verdad, que la clase política a veces, aunque con una sentencia, resulta que estén dándole vuelta R que TR, parece que la justicia para ellos no se hizo, sino para los de a pie, que son siempre los que suelen pagar. Y ahí estamos viendo esos movimientos un poco peligrosos de cambiar leyes y bajar penas, y sobre todo quien los beneficiados son políticos, Cosas curiosas, no el delito de sedición, los beneficios sino se ahora lleva el siempre la clase política. Ahora el que quieren llevar a cabo es el de predicación, en el cual el político de turno que haya hecho, sí, ha predicado, pero bien, ha predicado, pero no se ha lucrado personalmente. Oye, mira, vamos a ver esto de que estamos hablando. Y eso le afecta al señor Griñán. Ya las leyes están bastante blandas con la clase política para que siga ablandándose más con este tipo de cosas, y creo que es un peligro para la democracia. Se están haciendo un traje a medida. Exacto. Pues eso es un peligro para la democracia, porque al final
las leyes están hechas para beneficiar a los políticos. De la misma manera que también hay una publicación, dice: igualdad culpa a los jueces tras 16 meses negando que la ley Montero fuese a suponer una merma en la pena. El Ministerio de Igualdad ha cargado este martes contra los jueces tras conocer que la Audiencia Provincial de Madrid acaba de recortar 2 años de la condena que impuso el año pasado a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 14 años, tal y como adelantó El Mundo. La reducción se ha producido en la aplicación de la nueva ley de solo sí es sí, después de que el departamento de Irene Montero haya estado negando durante 16 meses que esta norma fuera a aplicar penas más bajas en algunos supuestos. Es decir, que ahora parece ser que son los jueces los culpables. Ahora parece ser que los jueces son los culpables. Debe mejorar las cosas, lo quisieron peorar. Y así lo va. Por otro lado, los alimentos registran una subida récord pese a moderarse la inflación en Canarias. La tasa del IPC encadena así 3 descensos consecutivos tras el pico del 10,8% alcanzado en julio. La tasa anual del índice del precio del consumo, IPC, se moderó en 7,3% en octubre, el 7% en Canarias al bajar un 1,2%, gracias al descenso de la electricidad, según el dato confirmado este martes por los Institutos Nacionales de Estadística, que detalla un incremento récord de 15,4% de los alimentos. Es decir, que ahora para usted ir a comprar, la cesta es más cara. Sí. Como es poco, como está, los alimentos todavía sigue en alza. Sí, y no para, ¿eh? Y eso es un problema que lo sufren todos los ciudadanos de a pie, sí, y sobre todo aquellos que menos tienen, porque el alimento tienen que ir a comprarlo para poder comer. Y se le está subiendo en unos porcentajes bastante preocupantes. Y bueno, y esperemos que la sociedad se le pueda ayudar para que puedan comer aquellos que no tengan ingresos suficientes como para comprar la comida. Sí, pero porque ahí, si no, ahí están los datos del Banco de Alimentos. Ya. Los almacenes cada vez están más vacíos, porque claro, si los bancos de alimentos antes recaudaban, cosa que yo nunca he entendido, por qué tiene que existir un banco de alimentos cuando hay un gobierno, porque bastante hacemos con pagar los impuestos que pagamos para que también tengamos que hacer ese esfuerzo de donar alimentos para el banco de alimentos. Alguien está haciendo las cosas mal y no es el banco de alimentos, pero estamos viendo cómo se están quedando las estanterías vacías, porque claro, quien suministra, quien dona, lo está pasando mal y no puede donar. Hombre, el Banco de Alimentos se nutre de muchas empresas que ayudan, para poder ayudar a aquellas personas necesitadas. Desgraciadamente, ¿por qué hay muchas personas necesitadas? Porque el Estado no le ayuda. Y por eso existe el Banco de Alimentos. Gracias que hay empresas que ayudan al Banco de Alimentos para que pueda conseguir... Sí, pero las empresas están recortando. Claro, ¿qué pasa? Si a las empresas se le van apretando, pues ellos también tienen que recortar y no pueden donar tanta cantidad. Si antes donaba X, ahora pues menos. Es que X. ya no hay esos excesos de stock. Exacto. Y eso es una de las cosas que también se ve afectado al Banco de Alimentos, que a su vez se ve afectado a aquellas personas necesitadas. Que ha hecho una labor enorme y está llevando una labor enorme para llegar a esa carencia de los que no llegan, por mucho que nos pongan la propaganda de decir del salario mínimo vital y que nadie se va a quedar atrás. Exacto. Porque con 400 euros, si se piensa que alguien va a llegar como está la cesta de la compra al día 15, no. Que Dios además, nos muchísima ayude. gente que recibe esa paga se busca la vida para poder llegar a final de mes. Y en algunos casos hay gente que se busca muy bien la vida, porque tiene posibilidad. Otros no tiene con los 400 euros para comer.
Entonces son situaciones que, claro, a veces, como dice, el río revuelto ganancia pescadores, entonces sí, pues hay algunos que se aprovechan de eso y hay que tener cuidado también con esa intención. Por otro lado, dice, la central nuclear que Rabat tiene previsto instalar en la costa atlántica llega al Congreso. La diputada Maripita reclama al gobierno de Sánchez que encargue un informe experto sobre los riesgos para Canarias de una posible fuga. Si se monta esa central nuclear ahí, Canarias está cerca, se puede ver afectada, por lo tanto se debería, y efectivamente tiene razón, a ver qué le puede afectar si hay una fuga, porque la distancia es bastante corta. Sí. Entonces, yo creo que el gobierno de España debe prestar atención a estas cosas. Sí, pero a veces vemos cómo olímpicamente esto lo deja diluir y no le pone esa importancia. También, por otro lado, la plataforma del Mar Canario pide una percha jurídica para proteger las aguas y las costas isleñas, y obviamente es lo que se pretende, pero como aquí eso no interesa... Si está esperando porque el gobierno... Es que, vamos a ver, Maripita le dice, es que esto es para reírse y descojonarse, que prepare a Sánchez un informe. Pero mira, Maripita, los suyos son los que están apoyando este gobierno y lo están manteniendo. Ese es el tema. ¿De qué me estás hablando? Es que a veces vemos que del mismo partido que está dentro del gobierno... parece que están en otra órbita. Exacto. Y lo que tiene que hacer, si esa señora ha pedido eso, pues su partido que lo proponga y que le diga al señor Sánchez, oiga, nosotros gobernamos contigo, esta señora ha dicho que esto pasa, ¿por qué está pasando y qué se va a hacer? Y eso son cosas que cuando están dentro del partido, lo más lógico que se lleve eso sí, a buen puerto. Lo que hemos visto así, que en las reuniones que ha mantenido el rey de Marruecos con el presidente del gobierno de España, una de las primeras cosas que le decía el reino marroquí, en esa reunión los señores de Podemos no los queremos, Pues así está el tema, cómo se defiende a Canarias, ¿no? Hay un artículo también que habla del ataque frontal al tercer poder del Estado. Es evidente que Sánchez está ocioso por conseguir un tribunal constitucional sometido a su voluntad. Y eso es lo que estamos viendo, que a veces en los pleitos que estamos teniendo con el tema del constitucional y el Consejo... Sí, presumía con la Fiscalía, imagínese ahora con los jueces. Pues imagínese cómo se está quedando la situación tan desastrosa que al final falta una cantidad de jueces impresionante en diferentes juzgados en el cual no se puede sacar los expedientes. El daño que se le está haciendo a muchas empresas o personas que están por resolver. ¿Por qué? Entre más tiempo tarda, más daño se hace. Dice, los magistrados del Consejo del Poder Judicial, en el proyecto constitucional sometido a la aprobación de las Cortes, se preveía que el Consejo General estuviera compuesto por 15 miembros, de los cuales 6 serían designados por las Cortes Generales, 3 por cada Cámara, y los otros 9 entre jueces y magistrados, en los términos que establece la ley orgánica. Se daba por sentado que los jueces elegirían a los jueces, y así lo demostró el propio PSOE al presentar una enmienda en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Congreso el 8 de junio de 1978, cuando Felipe González entró. Esto ha cambiado totalmente. Lo que ellos propusieron no se hace. Los jueces no se eligen. Se eligen, ¿me entiende?, entre los dos grandes partidos. Sí. Y ese es un problema. Dice, el Tribunal Constitucional advertía del riesgo de sumisión política contraria al espíritu de la norma constitucional, si el nombramiento se efectuaba mediante el reparto de cuotas entre partidos. Y esto es lo que está pasando. Los partidos quieren controlar todo, para que cuando le toquen a ellos, pues le puedan sacar las cosas adelante. Y eso es lo que estábamos hablando antes con el tema de las leyes que se están haciendo para beneficiar a la clase política. En mal lugar están poniendo a los jueces. Efectivamente. En muy mal lugar. La audiencia de cuentas detecta gasto de varios millones de euros en materia sanitaria inservible en Canarias. Sí.
¿Y se compraría con fondos europeos? Por ahí está la Unión Pero Europea. usted imagínese que se ha comprado material inservible. ¿Quién tiene responsabilidad? Usted está en una empresa y usted compra una mercancía que no sirve. Sí. ¿Qué le pasaría? Pues, usted no para ni un minuto más en esa empresa. No le pasaría nada porque no estaría en la empresa. Exacto. Sobre la marcha le dice, mire, usted aquí ni un minuto más, porque usted me arruinaría. Esto pasa en los gobiernos. Dice, el Pleno del órgano fiscalizador no ha aprobado aún el informe sobre la gestión del gobierno en la pandemia, cuyas conclusiones han sido trasladadas a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas. Pero ¿cómo es posible que se compre material inservible? Es que estas cosas que pasan en la administración, y no hablamos de cantidades pequeñas, hablamos de cantidades grandes. Por ahí está esa intervención que ha habido por la Unión Europea, en el cual ha pedido al gobierno de Canarias de las facturas que se han llevado del material que se ha comprado por el sobrecoste de esos productos. Claro, ahora se está averiguando si efectivamente intervino los fondos europeos o no, porque la Fiscalía Europea toma carta en el caso de Mascarilla, por ejemplo, y en el juzgado suspende las declaraciones que tenían previstas. Sobre el conflicto de competencia sobre la instrucción, claro, hay un conflicto de competencia. Dice, la Fiscalía Europea ha decidido tomar carta en el caso Mascarilla al entender que se pudieron utilizar fondos europeos en los 4 millones de euros pagados por el Servicio Canario de Salud a RR7 por la compra de 1 millón de mascarillas, material que nunca fue entregado. Que nunca fue entregado. El Tribunal de Cuentas dice que hay material inservible. El caso este de mascarilla, 4 millones que no se entregó el material. Imagínense cómo se gestiona aquellas personas en un gobierno de esta manera. Sí. ¿A quién tenemos al frente en la administración? ¿A quién está al frente para poder? Y así podemos seguir. Pues este lío está montado en Canarias ahora, que vamos a ver hasta dónde llega. Sí, el director del Servicio Canario de Salud ya es dimitido, pero mire, ¿y el dinero qué va a pasar? Sí. Lo va a tener que soportar todos los contribuyentes, porque es dinero de todos los contribuyentes. Claro. Porque esta gente, y a lo mejor no va a pasar nada. Ese es el tema. Por eso, lo que hablábamos antes, que las normas se quieren cambiar para cuando le toquen estas situaciones, ellos pueden salvarse. Y eso es lo que yo decía, que la democracia se pone en peligro a veces con este tipo de cosas. Dice Lastra, amigo de Corrado Domínguez, nuevo imputado en el caso Mascarilla. El juez ya advirtió al decretar el secreto las actuaciones por un mes, la posible de más investigados y de revisar otros contratos. La lista de personas investigadas, imputadas en la anterior terminología jurídica por el caso Mascarilla, sigue creciendo. El séptimo es Ovaldo Lastra, amigo personal de Corrado Domínguez, quien hasta hace una semana era director del Servicio Canario de Salud. El nombre de Ovaldo Lastra aparece en las conversaciones como persona máxima de confianza de Domínguez, que trataba contacto en marzo de 2020 en plena crisis sanitaria con el COVID-19. Pues estas son las cosas que van apareciendo cada vez que se sigue investigando y se va viendo las conexiones que había unos con otros. Al final no se conocía. Sí, no se acordaba. Pero como aparece ahora los mensajes en el teléfono, o los WhatsApp, o las conversaciones, pues ahora sí se está acordando. Vaya, hombre, ya me acuerdo Ahora ya sí de toda la vida. Ahora sí se acuerda. Y estas son las cosas que están pasando en la administración y que todos los ciudadanos, cuando sale esto a la luz, se quedan con la boca abierta. ¿Cómo es posible esto? Y cada vez se cree menos en la política. ¿Por qué? Porque si los políticos hacen esto y no le pasa nada, pues la gente está decepcionada. Claro, la gente ya le dice, pero vamos a ver, se están burlando de nosotros aquí, que no... Claro. Pero mire, es que estamos hablando de un movimiento de 4 millones y usted no se acuerda si yo hablé con este señor. Claro. Que usted fue el que habló. Usted no sabe con quién habló, con no habló,
con 4 millones. ¿De qué estamos hablando? Yo por eso digo que la sociedad tiene que movilizarse a veces cuando estamos viendo cosas que están sucediendo bastante graves. Y entonces, pero lo que si hecho no se moviliza, es que nadie quiera depurar, que nadie se movilice, que nadie alce, y quien tiene que hacer son los que están al frente de la administración, quien diga, oye, el propio presidente. Pero se van a cubrir, son amigos, se conocen, se van a cubrir unos a otros para que no se sepa los errores. Sí, pero eso no es un error. Ya, pero que no quieren, porque eso es un escándalo y deja más lugar a muchísimos políticos. Es que a mí no se me pasa por la cabeza, de que alguien haya comprado 4 millones de euros en mascarillas y nadie le diga a alguien, mire, que estos tíos han comprado 4 millones de mascarillas y las mascarillas no han venido. Sí. A mí no se me pasa por la cabeza que esa información... dinero, que es lo que pasó, adelantar el dinero sin llegar al material. Que es esa información... sin garantía, porque a lo mejor usted podía adelantarlo por un tema de urgencia y demás, pero con una garantía. Sí, pero vamos a ver, yo adelanto... Si usted no tiene una garantía, obviamente no puede adelantar el dinero. Pero yo adelanto el dinero de un primer pedido. ¿Vale? Yo a usted le compro un contenedor de arroz pero yo lo que no le compro 10 contenedores de arroz, cuando el primer contenedor todavía no me ha llegado y ya se lo pagué. El segundo contenedor no ha venido y también se lo pago. El tercero no me ha venido y tampoco se lo pago. Pero es que no me ha venido todavía el primero. Pero sigo comprando más contenedores y no me llega. Pero así toda la administración tiene la obligación de solicitar una garantía. ¿Por qué? No tiene que ser que aporte un dinero, sino unos avales, algo que pueda responder si eso falla. Lo que yo te doy el dinero y si tú no tienes garantía, obviamente el dinero se puede perder. Hombre, menos mal que no se lo diera al primero que... Bueno, a lo mejor le hubiera sacado más provecho al primero que pasaba por allí. Pues eso son las cosas que suceden en la clase política cuando en las empresas eso no sucede. Ninguna. En fin... Por otro lado, también los transportistas suspenden el paro indefinido el día después de convocarlo. 37 horas ha durado el desafío de la minoritaria Plataforma Nacional de Defensa de la Construcción, el paro indefinido y los transportistas iniciados en la madrugada de él. Hombre, parece ser que alega persecución, acoso, coacciones, y, en fin, vamos a ver, el problema a veces es que la unión, para conseguir la unión es un poco complicado. Y obviamente tienen que estar muy quemada la gente para que se unan todos y vaya a una sola, como se hizo la otra vez. Porque ya venían quemados 2 años en pandemia, situación del combustible, muchas situaciones. Ahora, pues como había ahí una tira y encoge, es verdad que se prometió cosas, pero en algunos casos no se ha cumplido, pues querían hacer otro parón. Hay que medir también las consecuencias. ¿Por qué? Porque si hace un parón definitivo, indefinido, el tema está en que la cadena alimentaria, que puede tener bastante problemas, y otras cadenas de distribución que pueda tener. Ahora, si usted no hace el parón, no se le va a hacer caso. ¿Qué es lo que pasa ahora en Canarias? Para el día 28 supuestamente hay un parón, pero ya al menos los políticos se ha intentado de hablar para que pueda a ver dónde llega antes del día 28, ¿vale? Me parece bien, antes del día 28 siéntese, diga lo que va a hacer, a ver la voluntad suya, hasta dónde va a llegar y demás, porque es que si no, al final no le hace caso a los políticos. Y esto es un tema que se empezó, que en algunos casos sí, en algunos casos que no, y al final pues no salió bien, que no duró sino esos 30 y pico horas esta manifestación, y a ver si se puede solucionar esas cosas. Hombre, cuando lo que afecta y no puede mantener, que son pequeñas y medianas empresas del transporte que están en pérdida, así de claro. Pero vemos cómo tiene el amparo las grandes multinacionales, claro, plataformas de transporte, que son los que están, los pequeños se ven abogados a decir, mira, me voy a tener que poner a trabajar porque si no, no voy a llegar. Exacto, porque al final... ese es un problema porque la pyme, que es el transportista que tiene 2, 3, 4 vehículos, son los que están sufriendo.
Las grandes plataformas, eso no sufren tanto. Claro. Pero es la mayoría. Es la mayoría. Y al final hasta le premian, porque dice, oye, pues si no rompes el servicio, pues te voy vale, pero que no se lo digas a nadie. Exacto. Funciona a veces esas cosas así, pero bueno. Por otro lado, quería comentarle también que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias anula el reglamento de vertido y alcantarillado de Mogán. La sala advierte que el ayuntamiento lo aprobó vulnerando trámites esenciales como las consultas públicas y advierte que incumple los principios de transparencia. Bueno, pues parece que el tribunal ha querido anular esta forma porque no ha cumplido con los principios de transparencia y eso es una cosa que es de obligado cumplimiento. El consistorio aprobó el reglamento a pesar de las advertencias del interventor, es decir, se le advierte que no está cumpliendo, lo aprobó, pues ahora el juzgado le dice que no se lo admite. Sí, pero fíjese usted por dónde vamos a ver. Pero estas son las cosas que pasan, y es lo que estamos hablando. Y no pasa nada. Por eso digo que al final, ¿me entiende? Usted lo ha aprobado porque le ha dado la gana. Porque si hay... Usted tiene un informe de un funcionario que le está diciendo que mire, que no se puede aprobar. Y usted lo aprueba. Y encima me viene ahora a mí y yo condeno y digo, se anula. Pero mire, yo voy más allá, inhabilite a aquellos que con un informe que no tienen ni pajonera idea, porque son gente que están ahí que no tienen ni pajonera idea, pero sí tiene un profesional que es el interventor que le dice, mire, esto no se puede hacer así, y como van de sobrado, pues mire, usted es un peligro estar al frente de la administración. Como mínimo, debería usted tener un informe jurídico, si no está de acuerdo con el interventor suyo, un informe jurídico por otro profesional en el cual pues le pueda respaldar. Para al menos decir, oiga, pero mire, es que yo creo que aquel señor está equivocado y yo tengo uno aquí que sí me dice que puedo hacerlo. Y ya el juez podrá decir, pero es que ni eso, no le hago caso a qué, yo tiro para adelante porque lo digo yo. Y punto. Y no pasa nada. Y entonces, si no se le castiga, esta gente van a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando en Canarias con los interventores en diferentes municipios? Que no quieren ni estar. Es que no quieren estar por la presión que tiene de los alcaldes. Y le dicen lo que tiene que hacer saltándose las normas y eso es un problema. Y algunas dicen que tienen mucho poder, claro. Y al final te dicen, mire, ¿cuál es el poder? El que cumpla con la ley. Si la ley dice esto y hay que hacerlo así, es que sí, vamos a ver, yo no creo que ningún interventor vaya en contra de la ley. ¿Por qué? Porque si yo, político, le digo al interventor, vamos a hacer esto y me dice que no, porque no le da la gana y la ley me permite que se haga, yo tengo que inhabilitar a este funcionario porque está haciendo un perjuicio. Pero por eso existe herramienta para que el alcalde o la alcaldesa que pueda ver algo que no se ajusta sobre el interventor, pueda decir la función pública, mire, este señor está haciendo un perjuicio. Está haciendo un perjuicio por esto. Pero ahora yo quejarme porque tienen poder, no, tiene que velar por la garantía y la seguridad. Punto. Ese es el poder que tiene. Pero es lo que hablamos. Ni más ni menos. Si en este caso, por ejemplo, tira hacia adelante sin tener mínimo otra versión de un técnico, a mí me parece que, oiga, eso no se ajusta. Bueno, yo no sé si usted entrevistó antes al señor Marco Aurelio, pero hay una concejala, el futuro de la concejala Francisca Quintana a expensa de un informe. Coalición Canaria ha expulsado a la EDE de festejo de San Bartolomé y ha pedido pese a que pase a los no adscritos, lo que deja en el aire que pueda cobrar un sueldo estando en el gobierno. Bueno, aquí el problema es que esta concejala era de Coalición Canaria y después de un año, que han tardado un año para expulsarla y que pase a los no adscritos. Pero claro, lo que quiere es el gobierno que siga estando para no perder ese voto en el pleno. Y yo lo que veo es que aquí no pasa nada, sino se queda ahí y todo el mundo, como cobre, están contentos. Lo que no entiendo es Coalición Canaria que después de un año pida ahora que esa persona pase a los no adscritos. Para empezar, ya empezamos. Ya empezamos dudando si Coalición Canaria ¿tiene algo o no tiene algo? Hombre, porque un año
para poder cesarla, Lo la más verdad normal es que yo, una persona que está en mi formación política y en el momento dado, pues esa persona pues decide dar un paso para la derecha o para la izquierda, para arriba, para abajo, cuando esto se y podía rompe la resolver, disciplina y exacto, todo lo que quiera, y pues bien, pues y no pide la dimisión, pues por lo menos dice, mire, yo me paso los no escritos, yo soy el primero que tengo que expulsarlo. Oye, mire, este señor o esta señora pues está fuera del partido. Para empezar. Por eso digo, un año para esto. Yo, a veces da que pensar, Por otro lado, investiga un posible delito con las horas extra en Agüime. La Fiscalía tramita diligencias preprocesales por una supuesta malversación de caudales públicos de un EDI y 2 cargos de policía. La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado de Las Palmas investiga la presunta comisión de un delito de malversación de caudales públicos cometido en el cobro de las horas extras en el Ayuntamiento de Agüime en el periodo comprendido entre el 2017 y 2021, según fuentes judiciales. Hombre, vamos a ver, esto son cosas que a veces se quejan, y usted tiene regulado cuántas horas extras se le puede. Sí. Pero si siempre se le dan los mismos, obviamente no cumple con las normas. Y si el concejal admite eso, usted está favoreciendo a alguien. Otra de las cosas es que el concejal necesite horas extras y la plantilla, nadie quiere trabajar horas extras y solo hay esa persona. Pues vale, podemos entenderlo. Pero en el caso son por las horas de la policía. Ya. ¿Qué pasa? ¿Que siempre se le daba 1 o 2 y los demás no tenían derecho? Y estos son temas que a veces... O cómo se lleva ese concepto, ¿no? Que se le da 1 o 2, no, sino cómo se lleva ese concepto. Oye, necesitamos, se presenta, no se presenta, pues habrá que asignárselo a alguien o se lo da a algún voluntario. Pero, por lo tanto, está en manos de la Fiscalía para resolver este tema, porque me parece a veces que estas cosas tienen que ser transparentes. Bueno, y por supuesto, saber para qué son esas horas extras. Hombre, puede ser porque se requieren servicios. Entiendo que estará motivado, justificado para que son. Habrá que saber si está motivado. Estará motivado, justificado, porque entonces mal lo llevamos. Pues yo me acuerdo de un municipio donde en un momento dado a ciertos funcionarios se le gratificó a través de horas extras. Ese es el tema. Desgraciadamente pasa esas cosas. Por otro lado, el Ayuntamiento de Telde en el Pleno aprueba de forma definitiva la nueva ordenanza sobre la protección de medio ambiente, limpieza y gestión de residuos. ¿Sí? Mire usted que estamos en el año 22. ¿Y que tiene una ordenanza? Ahora ha aprobado la ordenanza de residuos. Sí, señor. ¿Usted cree que sin tener una ordenanza municipal se puede trabajar en materia de residuos? ¿Qué hace un policía si no tiene normas para poder aplicar? ¿Usted cree que estos políticos que los gobierna tienen idea de lo que tienen que hacer cuando va al ayuntamiento? ¿Y esa ordenanza de cuándo es? De ahora. ¿Pero está adaptada a las nuevas normativas? Supuestamente estarán adaptadas, entiendo que los juristas la habrán hecho a las nuevas leyes, a las nuevas leyes, que por cierto cambian con bastante frecuencia decretos, hay modificaciones en muchos decretos, en el cual pues espero que estén al día. Pero yo digo, año 2022 es cuando usted viene a aprobar una ordenanza municipal. Sí, es un trabajo. Pues si la aprobó, esperemos que los que tenga que sancionar, que son policías, empiece por el propio ayuntamiento, porque incumple la ley 22/2011 en materia de residuos y suelos contaminados, pues las incumple. Es decir, que toda la plantilla municipal de policía podían ponerse a sancionar al propio ayuntamiento, porque en un montón de sitios existe incumplimiento. Sí, pero el ayuntamiento está exento. Ellos trasladan residuos sin saber la documentación que se requiere. Ellos no saben qué tipo de residuos tienen competencia. Da igual, lo hacen ellos.
Es que ese es el tema. Por lo tanto, vemos que la ciudad está como está porque estamos en manos de quien está que no entiende en materia de residuos. Sí, pero habría que leer la ordenanza, la letra pequeña. Sí, ¿no? La letra pequeña se tiene que basar en lo que dicen las leyes. Sí, pero yo puedo poner una ordenanza que acaban de aprobar y lo acabo de aprobar ya, digo yo, bueno, voy a poner la ordenanza y en la letra pequeña dice, ¿y qué exenta la administración pública? No, porque la ley no se lo permite. Ya, pero ellos lo ponen. Es decir, ellos no pueden poner cosas porque entonces tenían un problema, ¿no? Tenían un problema jurídico en ese ámbito y eso no lo pueden hacer los que han hecho esta ordenanza. Pero sí me preocupa mucho de que la propia administración tarde en tener una ordenanza municipal en materia de residuos porque entonces estaba en manos de Dios y por eso en el caso de Telde está como está. Sí. En el caso de Telde está como está. Es más, y no creo que se ha denunciado un montón de personas por incumplimiento de las normas, pero claro, esa denuncia no ha llegado a finalizar, porque no saben cómo tramitarla. Es más, si no tenía ordenanza, cuando no se tiene ordenanza se tiene que aplicar la ley. Pero tampoco parece ser que lo sabían que se tenía que aplicar la ley. Y así funcionan muchas administraciones que no tienen idea. No, pero podemos ver en el propio Ayuntamiento de Telde, en el cual recoge residuos que no tienen competencia, incumpliendo la propia ordenanza. Sí. O acopiando residuos sin autorizaciones, incumpliendo la propia ordenanza. O obligando al ciudadano que vierta los residuos en el suelo. ¿Por qué? Porque tiene un mal servicio de recogida de residuos y claro, los contenedores están todos desbordados. Claro. Entre ellos incluso los de cristal, que vemos como al lado de esos iglús, un montón de botellas ahí en cajitas, eso sí, la cajita lo pone, pero claro, cuando llega se encuentra aquello rebosado. ¿Pero a usted no le suena esto cuando hablaban los políticos de Telde que están trabajando por el medio ambiente? Sí, porque están agotados. No están trabajando, están agotados. Tantos años trabajando por el medio ambiente, por la economía azul, por la economía circular, por el quinto contenedor, sí, por la separación. Y por el cambio climático. Y el cambio. ¿Y de dónde estaban entonces? Eran palabras que le vienen escrito para que la dijeran cuando hablaban. Claro, es decir, que era patente de que si no tenía ordenanza usted no sabía ni lo que estaba hablando. Es que aquí, pues vamos a ver, la gestión que se lleva en este ayuntamiento, por lo menos lo que está transmitiendo, es que ellos cuando hacen una edificación empiezan del techo hacia abajo. Hacia abajo. Por eso los edificios se les suelen caer. Por eso empezaron primero a poner el techo, después los pilares. Y ahora la ordenanza. Esto es lo que estás, enhorabuena por hacerla, pero desgraciadamente ha tenido que pasar pues muchos años para que tenga una ordenanza, porque la anterior que tenía estaba tan obsoleta que no sabía nadie ni que... Vale, ya tenemos ordenanza, ahora que se cumpla. Ahora, bueno, cumplirla es otra cosa, porque primero que no saben cómo se cumple. Y lo primero, como usted acaba de decir, quien tiene que dar ejemplo es la propia administración pública. Y además, ni saben cómo se cumple, ni tienen medio para cumplirla. Sí. Ese es el tema. Por otro lado, el gobierno local y los sindicatos acuerdan solicitar junto a Función Pública de Canarias una solución urgente para cubrir las plazas de intervención. Eso lo hace el Ayuntamiento de Telde con los sindicatos y demás. Bueno, será porque, claro, tendrá que firmar el funcionario que necesita Telde las nóminas. Claro. Ah, entonces, por eso le hace presión los sindicatos. Normal. Ah, ¿y los ciudadanos? ¿Y los ciudadanos? Es decir, los políticos hacen las cosas cuando le interesa a los funcionarios que son los que le obligan. Llama a cita previa. Pero el problema está en que para los ciudadanos no necesita pedirle solución a Función Pública para que le solucione el problema de los ciudadanos. No. No. Es decir, a aquella empresa que le haga un trabajo al ayuntamiento, no importa que cobre o no cobre. No. Si no tengo interventor, pues no cobrará. No. ¿Y si entonces, lo importante es que los funcionarios, los que trabajen, los que no trabajen, cobren. Sí. Muy bien. Muy bien. Por otro lado, quería comentarle algo que me parece muy importante y que creo que es como tienen que ser,
y hablo del Carrizal, trabajamos con la ciudadanía para proteger nuestro patrimonio, dice el comunicado. Esta semana hemos conseguido el compromiso del consejero de Transición Ecológica, José Antonio Malbuena, para paralización de las obras del cableado de alta tensión cuyo trazado iba a afectar al centro histórico del barrio del Carrizal. Es decir, la empresa eléctrica quería pasar un cableado por el barrio histórico del Carrizal, soterrándolo. No importaba el patrimonio y que se rompiera lo que hiciera. Entonces, la señora alcaldesa, que los vecinos han protestado y ha exigido que no, que eso se paralice. Pues mire por dónde, que me parece que así es como se tienen que hacer las cosas. Vale. Usted no puede pasar por mucha fuerza que tenga Endesa Eléctrica o la red eléctrica, quien lleve este tendido, red eléctrica, pues mire, no. Esto es de todas las personas que viven en el Carrizal y de todos los del municipio y de toda Canarias. Por lo tanto, usted no puede hacer lo que le da la gana. Bien. Si hay zonas alternativas, pues vamos a sentarlo y a negociar y a hablar para ver cómo se le soluciona. Pero no es que usted venga e imponga una cosa rompiendo el patrimonio que tenemos de toda la vida. Como tiene que ser. Y para eso está la administración pública, para defender los derechos de todos los ciudadanos. Sí. Y no algunos que se callan y que vienen y hacen el desastre que hacen y fastidiese todos los vecinos. Sí, pero fíjense ustedes por dónde, en el municipio de la Villa de Ingenio, que es donde está el Carrizal, gobierna doña Ana, que es del Partido Socialista, que es la alcaldesa, pues toma esa medida escuchando a los vecinos. En San Bartolomé y Tirajana, doña Concesión Narváez, del Partido Socialista, pues allí se está haciendo lo mismo. Claro, pero hay personas que se implican con los vecinos y hay otros que pasan. Por eso, cuando vengan las elecciones, las personas tienen que saber qué gestión ha hecho los que la administran. Sí. Y ya estamos viendo que se ha acabado la legislatura esta y hay muchas administraciones municipales que son negativas. Efectivamente, lo que no se le comunica, no, es que vamos a pasar un cable, pero nadie le explica al vecino que ese cable que va a pasar, que el vecino dice muy bien que lo pase, mire, pero cuando se pase ese cable, si usted quiere hacer una obra, no la puede hacer, y si usted quiere, tampoco lo puede hacer. Exacto. ¿Cuáles son los pros y cuáles son las contras? Eso no se le explica al vecino, claro, sino calladito, se pasa el cable y cuando el vecino tenga el problema y vaya a ejecutar, es cuando va a tener otro problema más. Porque está... Por eso digo que las administraciones están para ayudarle a todos los vecinos y no para callarse la boca. Efectivamente. Y ya se acabó la legislatura y hemos visto lo que han hecho muchos alcaldes o alcaldesas en diferentes municipios, en el cual ha abandonado a todos los vecinos. Efectivamente. Y aquí en Telde tenemos un ejemplo, el desastre que se ha hecho, que hasta la propia administración se ha abandonado. Usted va a pedir una cita previa y no lo atiende. No le atiende, no le cogen el teléfono, no le dan fecha, no le dan hora. Y situaciones... Y si va se acerca al ayuntamiento, pues lo echan. Y situaciones de servicio... Efectivamente. De servicio, pero muy grave. Efectivamente. Incluso hay personas que dicen, es que me dirijo y no me atiende, ¿qué tengo que hacer? Ir a los juzgados, presentarme a los juzgados y decir, mire, es que tengo que tener un amparo porque el servicio social es que no tengo fecha. Pero es que me lo dice mucha gente. El ayuntamiento de Telde para el tema de la cita previa es imposible. No. Es imposible. Y con temas, como usted dice, de primera necesidad. Efectivamente, nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.